Hola, hola. A ver, seamos sinceros. ¿A quién no le ha pasado dudar con la separación de sílabas? Especialmente cuando hay un montón de vocales juntas. Bueno, eso tiene un nombre: concurrencia vocálica. Suena complicado, ¿verdad? Pero en realidad es solo un conjunto de reglas sobre cómo se llevan las vocales entre ellas. Y hoy vamos a entender esas reglas del juego. Y para empezar, vamos a resolver un misterio que ha confundido a muchísimos. Por años era común ver guión con tilde, pero de repente, ¡pum!, la Real Academia Española dice que ya no. ¿Por qué? ¿Qué cambió? La respuesta, créanme, está en cómo conviven esas vocales. Así que hoy nos ponemos el sombrero de detectives y resolvemos el caso. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro plan de ataque? Es simple. Primero, nos metemos de lleno en el misterio de la tilde. Después, conocemos a los protagonistas de esta historia, las vocales. Vamos a ver cuándo se hacen amigas y forman diptongos y triptongos y cuándo, pues, deciden separarse creando hiatos. Y al final, con todas las pruebas en la mano, resolvemos el caso y nos volvemos unos expertos en sílabas. Muy bien, primera parte, el misterio de la tilde. Y aquí lo importante no es aprenderse las reglas de memoria como un robot, no. La idea es entender por qué existen, cuál es su lógica. Una vez que eso hace clic, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Y para entender esta historia, tenemos que conocer a nuestros personajes principales. Y esas son, por supuesto, las vocales. Son el corazón de cada sílaba, pero, ojo, no todas son iguales. Cada una tiene su propia personalidad, y entender eso es la primera gran pista para resolver nuestro misterio. Y aquí está la división clave, el concepto fundamental de todo esto. Por un lado, tenemos las vocales abiertas o fuertes, A, E, O. Pensemos en ellas como las extrovertidas, las que tienen una voz potente. Y por otro lado, están las cerradas o débiles, I, U. Ellas son un poco más tímidas, por así decirlo. Esta diferencia entre fuertes y débiles es la base de todo lo que vamos a ver. Bueno, ya que conocemos a nuestras vocales, veamos qué pasa cuando se juntan en una palabra, y aquí es donde aparecen los famosos diptongos y triptongos. Son básicamente las alianzas, los equipos que forman las vocales dentro de una misma sílaba. Empecemos por el diptongo. ¿Qué es? Es una pareja inseparable de vocales. Cuando se encuentran de cierta manera, se quedan juntas en la misma sílaba, forman una sola unidad de sonido, como en cielo o causa. No las podemos separar. Entonces, ¿cómo se forman estas parejas? Hay 3 recetas: una vocal fuerte con una débil con una fuerte, o 2 débiles que se unen para hacerse más fuertes. Pero atención, aquí viene la regla de oro. 2 vocales fuertes como la A y la E nunca pero nunca forman un diptongo. Son demasiado independientes como para compartir sílaba. Y si 2 vocales pueden unirse, ¿por qué no 3? Bueno, claro que pueden, y eso es precisamente un triptongo. Es un trío de vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz. No son tan comunes, pero existen, y es importante saber reconocerlos. Para acordarse de cómo se forma un triptongo, hay un truco buenísimo: la idea del sándwich de vocales. La fórmula es siempre la misma: una vocal débil, luego una fuerte que es la que lleva el acento en medio, y se cierra con otra vocal débil, como un sándwich. Por ejemplo, en la palabra Uruguay. Ok, ya vimos la unión. Ahora vamos al lado opuesto, la separación. ¿Qué pasa cuando las vocales, en vez de unirse, deciden que cada una necesita su propio espacio? Pues ahí es cuando tenemos un hiato, es la ruptura. Un hiato es, en pocas palabras, lo contrario a un diptongo. Son 2 vocales que están una al lado de la otra en una palabra, pero que al separar en sílabas, cada una se va por su lado. Es como un divorcio silábico. Y hay 2 tipos de divorcio. El hiato simple pasa cuando se juntan 2 vocales fuertes, como en poeta. Como dijimos, son demasiado independientes, así que cada una se queda en su sílaba. Pero luego está el hiato acentual, que es el más interesante. Aquí una vocal de adí, como la I en día, se vuelve rebelde, se pone una tilde para hacerse fuerte y rompe el diptongo que debería formar. Y así tenemos día. Un momento, una aclaración súper importante. ¿Qué pasa con la letra H que a veces aparece en medio de 2 vocales? Bueno,
Para todas estas reglas, la H es como si no existiera. Es invisible, un fantasma. Por eso, en ahora hay un hiato y en prohibir, un diptongo. La H no cambia nada. Perfecto, ya tenemos todas las herramientas, ya conocemos a las vocales, sabemos cuándo se unen y cuándo se separan. Así que ahora sí es momento de volver a nuestro caso inicial y resolver de una vez por todas el misterio de la palabra guión. Vamos a aplicar lo que aprendimos. La palabra es guión. Tenemos la U, que es una vocal cerrada, una débil, y justo después tenemos la O, que es abierta, fuerte. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando se junta una débil con una fuerte? Exacto, forman un diptongo. Son inseparables. Y si la U y la O forman un diptongo y no se pueden separar, la conclusión es bastante simple. Guión se pronuncia en un solo golpe de voz. Por lo tanto, es una palabra monosílaba. Tiene una sola sílaba. Y aquí viene el golpe de gracia, la pieza final que resuelve todo. Hay una regla general de acentuación en español que dice que los monosílabos, las palabras de una sola sílaba, no llevan tilde. Y como acabamos de demostrar que guión es un monosílabo, pues no lleva tilde. Así de simple. Y ahí lo tienen, caso cerrado. Como ven, no fue un capricho, todo tiene una lógica detrás. Y ahora que conocemos estas reglas, podemos entender no solo el caso de guión, sino también cómo funciona la acentuación y separación de sílabas en muchísimas otras palabras. Para terminar, les dejo una pregunta. Ahora, con estas reglas en mente, ¿qué otra palabra que siempre les causó confusión se animan a analizar? Es un buen ejercicio. Gracias por acompañarme en esta investigación ortográfica.